Doctor Campos, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo, a tu plena disposición. Bueno, doctor, para empezar, si el presidente, porque entiendo que tiene la prerrogativa de solicitar su presentación ante el Congreso, le presenta en un oficio a través del Premier a la titular del Congreso que desea asistir al Congreso para, lógicamente, hablar de cuestiones de Estado. Él no puede usar esa prerrogativa para defenderse. El Congreso tiene que actuar, no sé si lo que voy a decir es muy elegante, como una mesa de partes, o tiene que de verdad evaluar si lo cita, si le acepta su pedido, o lo puede mandar al jueves, al viernes. Cuéntenos ese detalle, por favor. Lo que pasa es que la precisión que pones es fundamental comprenderla. O sea, primero, creo que lo que ha hecho el Congreso es generar una decisión para no provocar una percepción que no está abierto a cumplir el deber constitucional de escuchar al presidente de la República. Pero por otro lado, creo que el presidente no ha hecho bien en precisar para qué y de qué va a hablar, porque el contexto confunde y además él podría confundirse. Él no tiene derecho a hablar como quiera y de lo que quiera, ¿no? Porque en realidad en un gobierno, en un Estado constitucional, los poderes están separados y cada quien administra la forma y el espacio en la cual se desarrollan sus actividades, ¿no? Por eso es que la Junta de Portavoces ha aprobado, pero claro, lo ha aprobado a ciegas, porque el presidente no ha dicho ni una sola palabra de qué y para qué va a hablar. Lo cierto es que él no puede confundir sus problemas con los problemas del Estado, de tal manera que él puede hablar, y es una facultad, una prerrogativa que la Constitución le reconoce, sí, pero evidentemente cuando la propia Constitución le dice, además del 28 de julio, puede decir otro día, le está diciendo para que puedas hablar de lo que hablas el 28 de julio, ¿no? O sea, cuestiones de Estado, porque cuestiones de Estado. Por supuesto, ¿no? De tal manera que lo que él le estaría vedado, incluso ahora, es que no se exponga a un desplante, ¿no? Porque si ocurriera que él comienza a hablar de los problemas personales, yo creo que el presidente del Congreso podría interrumpirlo. Ahora, y decirle yo lo que escuché, no es el espacio. Lo escuché al Premier, que es quien solicita el pedido para que el presidente vaya al Congreso, lo escuché al Premier el fin de semana en radioprogramas del Perú, sostener todo lo relacionado a lo que el presidente hablaría frente al Congreso. Y en ningún momento, salvo que yo había escuchado mal, en ningún momento habla de que se va a defender. Al contrario, claro, menciona algunos temas que tienen que ver con la cuestión de Estado en los que el presidente va a desarrollar su discurso. Por eso es que la cortesía es importante. Es como que, a ver, la presidenta del Congreso diga, voy a dar una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. No corresponde. O sea, lo que tenía que haber establecido el presidente es en su comunicación establecer, para además ejercer correctamente la competencia, de decir para qué y de qué voy a hablar. Porque al final de cuentas aparecen estas especulaciones que son válidas y además sirven para que el oyente, el televidente, se informe de qué manera y para qué este presidente puede ir a hablar por fuera del 28 de julio. Porque sí, lo regular es que él no hable en el Congreso. O sea, lo regular es que no hable. La facultad que se le habilita desde la Constitución es que puede hacerlo, pero para hablar de lo mismo que habla el 28 de julio. Claro, yo un poquito que lo golpeé al colega Carlos Villarreal de RPP, porque hoy en la mañana a un penalista o constitucionalista, no lo tengo claro, le decía, pero ¿cómo? O sea, el presidente iría el martes a hablar y después por el tema del proceso de vacancia, otro día va a hablar, o sea, 2 días seguidos. Entonces le explicaron, no, va por cuerdas separadas. Una cosa es solicitar ir al Congreso para hablar de cuestiones de Estado, y otro tema es en el marco del proceso de vacancia en que el presidente va a defenderse. Sí, al punto que si el presidente comenzara a hablar de Carelín, le podrían interrumpir el discurso. Claro. Le podrían decir, ¿sabe qué, señor presidente? Usted no puede hablar de eso. Entonces no es verdad que aparece una duplicidad. En el tema de la solicitud de presentarse ante el Congreso. Claro. No, en el de vacancia no puede hablar de Carelín. No, él no puede hablar de Carelín, él no puede defenderse. Para defenderse tiene su espacio, su lugar, su tribuna, que es precisamente en el momento que le toque hablar. Lo que él puede hablar es eventualmente... Doctor,
nos estamos confundiendo, creo. Yo entendía, si no usted me corrige por favor, usted es el hombre que sabe, yo entendía que él en la cita de mañana solamente puede hablar de cuestiones de Estado, pero en el... Nada más. Nada más, pero en la presentación que él tenga y quiera ir al Congreso en el proceso de vacancia, él allí sí puede defenderse y ahí sí podría citar a Carolyn López, ¿o estoy equivocado? Y no, completamente, eso es lo correcto. Y además, incluso el presidente puede no ir. Claro, si quiere no va. También. O manda a su abogado, claro, y si quiere ni manda a su abogado tampoco si quiere. Y listo. Ese es el problema que no se entiende. Por eso es que sí, ese es el escenario. O sea, el presidente, si va mañana, no debe hablar de lo que podría hablar en un escenario de la vacancia. Y en el escenario de la vacancia puede ir, de acuerdo al reglamento del Congreso, él o a través de un representante. Para defenderse. Y eso es lo que ocurre. Para defenderse. Para defenderse. Así es. Entonces, y es probable que no vaya, porque definitivamente si no hay votos... No, y además si va, pues... ¿Para qué va a ir? Y además si va, me parece que va a hacer que hayan 130 votos por la vacancia, porque el señor, nuestro presidente, lamentablemente tiene problemas no solamente de falta de expresión, sino que también tiene otros asuntos que motivan a pensar que si va, se va a hacer daño. Su abogado sí podría, creo yo, desarrollar mejor un papel de defensa, me parece, ¿no? Cosa que además es hasta cierto punto lamentable que se impulsen vacancias para que él vaya, ¿no? Cuando no tiene la obligación de hacerlo, ¿no? Yo soy de los que no creen mucho, no creen en la vacancia como una institución para hacer lo que se busca, pero debo admitir que el proceso político incluye la vacancia. Entonces, mientras que el tribunal no haga su tarea de precisar en qué circunstancias se puede poner este tema, lamentablemente se va a usar y va a tener efectos, como ha ocurrido con el caso de Vizcarra, porque Castillo es sucesor de Sagasti, Sagasti de Merino y Merino de Vizcarra. Entonces, la sucesión política se construye con la vacancia, entonces es algo que no se puede negar. Hay otra figura que también es controversial, doctor, disculpe que le quite tiempo, el asunto de la acusación constitucional. Hoy día escuchaba a un especialista en un medio televisivo decir eso de traición a la patria, más allá de que pueda ser forzado, ¿no es cierto? Más allá de eso de traición a la patria tendría que darse en el marco de una guerra. ¿Es así? ¿Eso es verdad? No es así. Es más, de acuerdo a esta Constitución 93, hay una norma que permite justo justificar por qué no es así. Antes la pena de muerte se circunscribía a traición a la patria en caso de guerra exterior. Ergo, podía ocurrir una traición a la patria sin que haya guerra exterior. Entonces, antes solamente se reservaba la pena de muerte cuando, habiendo guerra exterior, hubiera traición. Pero eso precisamente confirmaba que había traición a la patria sin guerra exterior. Entonces, a hoy, la Constitución, la pena de muerte, permite la traición a la patria a secas, aun cuando no se aplica básicamente porque existe una obligación internacional de no ampliar los supuestos de la pena de muerte. Muy bien. Pero sí, la traición a la patria puede ser en caso de guerra y en caso de no guerra. Eso es completamente pacífico. Entiendo que ese señor entonces estaba desactualizado. Ahora, en la figura ya misma del tema de Bolivia y el mar, a partir, digamos, de una declaración que hace el presidente a la CNN y que para algunos es muy forzado eso de que es traición a la patria, ¿qué le parece a usted? Yo creo que el problema central de este tema es que yo debería llevar a una situación límite cuando yo tenga situaciones no discutibles, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿por qué? Porque cada vez que ocurre una desinflada de la situación, porque no hay votos, porque producto de la discusión puede ocurrir cualquier cosa, el gobierno se empodera de manera indebida porque distrae y él ya da por superado ese problema, cuando el problema está. Por ejemplo, yo soy los que creen que, por ejemplo, caso Zarratea 1, más allá de que uno pueda establecer el debate en torno a para qué servía ese local, él ya había infringido la ley, porque la ley no le permite ese tipo de reuniones. Segundo, el caso de Daniel Soria, ya no hay forma, el señor firmó la resolución suprema. Se está yendo por la tangente, ¿eh? Se está yendo por la tangente. No, yo le hablaba del mar y Bolivia. Por eso es que ese tema de mar de Bolivia va a ser debatible. Yo creo que ahí el problema está en que el debate va a alcanzar una intensidad, una importancia,
que muchos de estos congresistas que no quieren dejar el sueldo van a encontrar un pretexto para no apoyar la vacancia. Porque de verdad, toda persona que va a Bolivia, y eso lo hice, casi siempre está Pero, por, pero, hasta en por el tema, cortesía. pero en el tema de la acusación constitucional no es vacancia, es acusación constitucional. Sí, pero es que la acusación constitucional, igual, lo único que le diferencia la vacancia, y para bien, porque yo sí creo en el juicio político, es que en la vacancia, en el juicio político, le permiten discutir, pero lo que sí tiene de común con la vacancia es el quórum, porque cuando se tenga que aplicar el quórum, es el mismo quórum que para la vacancia. 87. 2/3. 87. Si esto fuera juicio político, si fuera antejuicio que fuera para habilitar el Poder Judicial, ahí sí solo se necesitan 51 votos, ¿no? Y para suspenderlo también. Pero lo han llevado como infracción a la Constitución, con lo cual al final se va a tener que votar y al final los votos van a ser los mismos, 87. Y ese es un problema, ¿no? Doctor Campos, ha sido muy amable, muchas gracias, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Muy gentil, muchas Chao. gracias al doctor Joseph Campos.